Yo faxo el 2007, coincidió, terminé mi doctorado y volví a un cuarto de jornada. Entré, se hizo un concurso en ese momento y entré con un cuarto de jornada. Hacía 2 o 3 ramos en esa época al año. 2 ramos al año. Y al mismo tiempo hacía clases, tenía jornada completa en la UMCE, en el departamento de filosofía. Entonces estuve hasta el 2013, así como con profesor en filosofía en la UMCE, jornada completa y aquí un cuarto de jornada. Y el 2013 se abrió otro concurso aquí para jornada completa y me vine con jornada completa acá. Mira, mi línea de investigación como la primera era en línea de mapuche, ¿no? De sociedad mapuche, historia mapuche, sobre un mapuche en realidad, que sobre Manuel Aburto Panguilef, que era un dirigente, murió el año 52 y que escribió muchísimo. Entonces yo me dediqué a recopilar su manuscrito. Y fue un dirigente importante, propuso hacer una república indígena en el año 32, entonces eso, era un personaje, entonces como que me especialicé en el personaje y en la escritura, ¿no? De este personaje, y a partir de eso, hay un problema como más teórico. En esa época, cuando empecé a trabajar con él, como que me enfrenté a cierto presupuesto, prejuicio, que quizá usted no oído hablar, ¿no? Que la idea de que las culturas indígenas, sociedades indígenas, son culturas orales y que la escritura sería un elemento absolutamente externo, ¿no? Extraño, ¿no? Pero aquí me enfrentaba con un personaje, un dirigente importante mapuche que escribió más que lo que hemos escrito todos nosotros, digamos, ¿no? Miles y miles y miles de páginas. Y así empezamos a encontrar, claro, que hay mucha escritura hecha por indígenas, ¿no? Siglo XX, el siglo XIX. Y por eso me permitió trabajar con conceptos no solo de escritura, sino que de archivo. Y entender los archivos, no simplemente los archivos que conocemos formales, ¿no? Sino que entender cómo en ciertas sociedades, incluso sin tener escritura alfabética, tienen formas de registro y de archivar cosas, ¿no? Como con nombres propios, cuando se ponían los uniformes que intercambiaban con los generales, tatuajes, etcétera, son formas de registro y de archivación. Esa es como una línea de trabajo, ¿no? A partir de esta pregunta por archivo he trabajado también con el problema del fetiche, o sea, es decir, con el problema de la vitalidad que tienen ciertas cosas. Claro, porque trabajando con los archivos, uno trabaja con los archivos y considerando los museos también como archivos, está la idea de cómo los museos hay objetos, pero que cuando tú un objeto lo sustraes de sus modos de uso cotidiano, adquieren como un aura, ¿no? Es como lo que pasa con la botella que tomó Bill Clinton, que está en el bar El Clinton en Miraflores. Esa botella dejó de ser una botella común y corriente, un objeto se transformó en una cosa singular. Un poco los archivos, los museos hacen lo mismo, pero con políticas distintas, ¿no? ¿Sí? En el museo tratan justamente de neutralizar ese poder fetichista que tiene el objeto al volverlo representación de una cultura, de algo, ¿no? Pero sigue estando esa potencia, en el fondo son maneras de territorializar y administrar esa potencia que puede tener ciertas cosas. La magia, ¿no? La magia, la brujería, la hechicería, la magia. Pues todo este tema del fetiche tiene que ver un poco con eso también, con lo que de magia, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un autor muy importante en antropología que se llama Marcel Mauss, ¿sí? Que escribió un tratado sobre la magia, ¿no? A principios del siglo XX, y opone la magia a la religión, diciendo la sociedad y religión, la religión tiene que ver con todos los ritos, los procedimientos que son regulares, colectivos, obligatorios, ¿no? Oficiales, ¿sí? Son los religiosos. La magia, en cambio, son todos aquellos ritos que se hacen como siempre al margen de lo regular, de lo colectivo, que siempre están al borde de lo ilícito, que siempre están como escapando un poco de lo socialmente establecido. Ocupándose las mismas energías sociales, digamos, pero malversándolas hacia otros objetivos, ¿no? Podríamos decir que en el fondo está hablando de política, ¿sí? Que nosotros, como son ellos, los tratamos de magia, pero en el fondo está ocurriendo una política. Inversamente, cuando los sociólogos hablan de política en nuestra sociedad, podríamos aplicar lo mismo que los antropólogos están diciendo de la magia en las sociedades no, ¿sí? No occidentales, ¿no? Entonces eso permite una continuidad, ¿no? Entre lo mágico y lo político, que permiten más allá de la distinción entre antropología, sociología, sociedades primitivas, sociedades modernas.